Fue abandonado por su padre en un convento y años después descubre lo impensable. El corazón de Tellá, por Carlos Matthews. Una historia para amar siempre. El sonido saturador que producía una de las rueditas del coche de bebé en el que era llevado ocupaba todo el pensamiento del pequeño Tellá de 3 años. ¿Por qué tanta velocidad? Nunca su padre había tenido tanta prisa. «Vamos muy rápido, decía el pequeño, quien pensaba que era un juego lo que su padre estaba tratando de crear para que no sintiera miedo de lo que se le avecinaba. Eran las 6 de la tarde y el invierno estaba en su pico más alto. Por fin habían llegado. Era la fila para recibir comida. Al parecer su padre no había podido sacar dinero más que para pagar sus deudas y un vicio que no lo dejaba, el alcohol. Sus pequeños recuerdos habían recorrido el carretel en su mente hasta el momento en el que todo era un círculo. Su padre cada cierto tiempo salía a flote, pero luego otra vez estaban urgidos de dinero. El pestañear lento lo llevó luego a un momento en el cual no sabía si realmente había pasado, o era solo su imaginación tratando de llenar un vacío. Su madre lo había tenido entre sus brazos, no recordaba su rostro, no recordaba su cabello, nada. Lo que sí recordaba era que alguien lo había tenido un breve tiempo. Ese olor, el aroma de sudor mezclado con jabón atravesaban sus fosas nasales y de allí no se fueron nunca. A su mente venía el único rostro familiar, el de su padre. En Marruecos no había otro más hábil para los diseños de las cortinas gruesas tejidas a mano, las alfombras, incluso que su padre tejía con mucho ahínco. Él podría pasar horas y horas trabajando para obtener tan solo 100 dirhams. Para eso su padre se despertaba a las 5 de la mañana y ni siquiera se lavaba el rostro porque, según él, lo desconcentraba de lo que durante la noche había planeado hacer. Cuando Tellá despertaba, de una alfombra de 3 metros por 2 metros y medio, ya estaba casi a la mitad. Sus ojos se perdían entre los diferentes colores de los hilos de algodón que su padre tenía por toda la única sala que tenían. En su pueblo, eran las mujeres las que se dedicaban a hacer eso, pero su padre tenía un cuarto lleno de alfombras, así como una pared donde se extendían los hilos en forma vertical, para luego ser entrelazados cuidadosamente por otros hilos que formarían los colores y el diseño que su padre había trazado en su mente. Él era el mejor, pero al parecer no ganaba mucho a pesar del enorme esfuerzo, o quizá había un gasto que se lo impedía. Así estaba sobándose los ojos mientras sentía el respirar de su padre, quien estaba sentado en el suelo empeñoso en terminar de hacer al menos el 50% del pedido para un empresario brasileño que se había hospedado en Marruecos por unas semanas, especialmente para llevarse 6 alfombras hechas de mano de su padre. Hacer los diseños de imágenes eran su parte favorita y la de Tellá también. Siempre era un misterio saber lo que su padre planeaba hacer. Adivinar mientras los hilos formaban la imagen le encantaba. Su padre se los imaginaba antes de empezar y ni siquiera tenía que buscar alguna imagen de referencia. Simplemente él empezaba y ya. Una vez su padre se había perdido en medio de la selva, donde tuvo que convivir con insectos, bestias salvajes y todo el ímpetu del clima. En eso estaba basado sus diferentes diseños, su inspiración, y realmente le iba bien, pero no era suficiente. El dinero se iba de sus manos como si nada. Él había creído que trabajando duro y sin parar lo llevaría a una mejor vida. Sin embargo, lo peor estaría por pasarle. Él no tenía idea que sus alfombras eran vendidas a un precio exorbitante en el mercado internacional. No lo sabía. Hasta ese momento, solo había sobrevivido con lo poco que ganaba. Tellá sabía que a su padre no le desconcentraba nada. Él tenía apenas 2 años y medio. Lo había observado varias veces meter la mano en una bolsa de tela en la cocina, o lo que parecía el lugar donde se cocinaba. Aunque casi no lo hacía,
Tan solo si tomaban el té o calentaban la leche de cabra, ellos se habían reunido allí para tomar siempre lo que podían. De otra forma, si Tellá tenía hambre, recordaba que tenía que hacer lo mismo. Pan de trigo que su padre preparaba para la semana. Su padre lo había dejado a una altura considerable para que Tellá llegara hasta allí y tomara un pedazo de pan o lo que quisiera. La mantequilla de leche estaba dentro de un tarro de metal, muy cerca de la mesa donde se destilaban los colores. Su padre había pensado en todo para que Tellá no lo molestara mientras él estaba trabajando. Él siempre cocinaba en la tarde e incluso lo hacía para que durase 2 días. Con una mano llena de mantequilla y en la otra un trozo de pan, Tellá esperaba, devorando el pan con tanto gusto mientras su padre se esforzaba por terminar el trabajo de don Leoncio. Al terminar la primera parte de la jornada, el padre de Tellá estaba en la cocina sazonando la carne que llevaría a secar una parte y la otra la cocinaría. Con eso podrían sobrevivir al menos una semana. No había gustos ni antojos, todo era cuidadosamente comprado y pensado. No desperdiciaban nada. Eran esos días en los que su padre recapacitaba y mostraba austeridad. Ya crecía observando desde pequeño ese espectáculo. Al terminar la faena, al caer la noche, no podían avanzar más. La luz no había en su pequeña casa hecha de madera. Ahora lo había comprendido. Por esa razón su padre se despertaba temprano. La precisión lo era todo en su trabajo. En la noche, a menudo después de comer, hasta saciarse, quedaban rendidos mirando las estrellas. Eso era lo bueno de no tener techo en el patio, decían. Tellá iba a cumplir 3 años en breve, y lo que se le venía no lo había podido imaginar, ni menos de una persona a la que tanto él amaba. Hacía ya mucho tiempo que su padre no entraba en depresión y se echaba a beber, pero esa noche había terminado el trabajo. Recordó entonces que don Leoncio vendría a recoger las alfombras muy temprano, pues siempre venía a pagarle a su padre primero. Esa noche, don Leoncio observó cada una de las alfombras y, asintiendo con la cabeza, quedó en recogerlas al día siguiente temprano. Se sentó un breve momento a sacar cuentas y la conversación se tornó tensa cuando éste le dijo a su padre cuánto le quedaba por cobrar. Y sí, su padre, mientras trabajaba, había pedido adelantos y al parecer lo había olvidado. El hombre empresario salió de allí algo ofuscado, diciendo que vendría temprano por las alfombras. Allí se quedó su padre mirando un montón de monedas y billetes que al parecer no cubrirían sus gastos por mucho tiempo. Encima, él había pedido una rebaja y el padre de Tellá había aceptado. A la mañana siguiente, el hombre llegó por las alfombras. El padre de Tellá se las entregó y todos estaban conformes, menos su padre. Su mirada estaba clavada en cualquier parte de la pequeña sala, menos en lo que ahora les tocaba vivir. Pareció estar planificando algo, pero al final volvió en sí. Durante esos días, el plan parecía ser ir a la fila en el convento nuevo que se había abierto para recibir comida. Así, de esa forma, sí les alcanzaría, por lo menos hasta que llegase una nueva orden de Leoncio en unos 20 días, o algún pedido extemporáneo. Ese había sido el plan. Sin embargo, ya habían pasado 30 días y don Leoncio no llegaba. El padre de Tellá estaba desesperado. En casa, el saquito donde se almacenaba el pan, ya no había nada. Todo se había terminado. El hambre había llegado y el trabajo para ir y venir del convento era arduo. Uno tenía que pelear por un puesto en la fila y varias veces habían quedado sin una porción. Su padre se había rendido después de intentar renegociar sus últimos contratos que tenía con don Leoncio. El hombre ya no necesitaba más de sus servicios y se lo había dicho. El material se echaría a perder por el polvo y el moho. La esperanza había huido de la mirada del padre de Tellá. Al parecer, al otro lado, una máquina había copiado sus diseños y su trabajo quedó desfasado. La agonía y la tristeza había hecho mella en su corazón y con eso él tomaría la peor o una de las decisiones más penosas que podría decidir un hombre
o un padre. Al pueblo había llegado la Fundación Francesa de Monjas, un convento que ofrecía ayuda a la gente con mayor necesidad en el pueblo. Ellos la habían usado para obtener una ración de comida, pero a veces no tenían suerte. Los recursos llegaban del extranjero y todos pugnaban por un lugar en la fila antes del atardecer, pero justo en esos días se había habilitado un albergue para niños de la calle o para algunos muchachos que no tuvieran un familiar que se hiciera cargo de ellos. Así había llegado ese fatídico día. La velocidad y la penumbra no era algo casual. Al voltear a ver a su padre, Teja se dio cuenta que las lágrimas caían de sus ojos e intentaba disimular mirando en otra dirección. Teja había creído que se iban a entregar algún pedido especial al centro del pueblo, o que él vendería algo en el centro del pueblo, o quizá harían fila nuevamente para intentar tener una ración de comida. Su padre cargaba una mochila de tela y recordaba el color rojo en sus hombros, pues al ser una mochila con tirantes de cuerda, le había irritado ambos hombros, pues llevaban varias cuadras caminando en dirección al centro del pueblo. «Mira adelante, Ahmad», así lo llamaba su padre cuando él había hecho algo desagradable. ¿Pero qué era eso desagradable que él había hecho? Teja decidió esperar el final del viaje. Ya había estado acostumbrado a entregar algunos pedidos a destiempo, y tener que esperar mientras le pagaban a su padre por su trabajo era algo que él ya se lo sabía. Sin embargo, una leve sensación de frío recorría el ambiente. Presentía ahora que su padre no estaba muy normal o contento como siempre. Se acercaban ahora a una fila. Mucha gente maloliente y vestidas con harapos salían con comida. ¿Sería acaso que su padre entregaría algún pedido allí? Al llegar su padre se detuvo y entonces le daría un beso y un abrazo. Casi nunca su padre había sido tan expresivo, pero él ahora lo estaba haciendo. ¿Entraría a dejar su trabajo en aquella casa enorme? Había pensado Teja. Sin embargo, los segundos empezaron su curso. Las personas iban y venían. Teja estaba tentado a bajar del cochecito, pero luego en su pequeña mente pensaba que si por alguna razón él se movía y su padre regresaría, no lo encontraría en el mismo lugar. El sol no dio su luz más y los segundos pasaron a ser horas, y las horas se volvieron a ralenterizar en el latido de su corazón. ¿Dónde estaba? Se suponía que debería estar acá, pensaba. Su respiración se hizo más rápida y tan solo tiempo después quedó solo en medio de la avenida. Los indigentes que no alcanzaron comida se fueron y la puerta de la casa enorme se cerró. Entonces supo que algo había pasado. Su padre no había vuelto. Así pasaron las horas y entonces una corriente recorrió su cuerpo. Se aceleró su pequeño corazón y ahora sabía que iba a llorar. Su llanto se hizo cada vez más y más fuerte. ¿Su padre lo había abandonado? ¿O algo le habría pasado? Una hermana de la caridad logró escucharlo y cariñosamente se acercó para hacerle algunas preguntas. Teja, al verla, sintió cierto alivio porque pensó que ellas le ayudarían a buscar a su padre, pero nada estaba más lejos de la realidad que eso. Su estadía recién se iba a inaugurar y ya tenían 6 niños, incluido Teja. Todo se veía sin color. ¿Dónde estaba papá? ¿Se habría salido de la fila y habría pensado que Teja había regresado a casa? Pero si él apenas podía caminar. Si era así, él no debería estar allí, pensaba. El pensamiento cobraba fuerza, pero se rompía con los ojos que recordaba haber visto de su padre, justo antes de que éste se fuera. Éste lo había abrazado, había estado llorando. ¿Él había planeado todo esto para dejarlo allí? «Vuelve, papito, vuelve», lloraba Teja al ver que su teoría de que su padre lo había abandonado tenía más sentido. Él no había pedido mucha comida nunca, se había adaptado con lo que su padre le daba, se había adecuado a la rutina de su padre, nunca había sido una molestia, había estado dispuesto a dormir en la calle de ser posible, jamás le había importado ser pobre, solo quería estar allí, con él, lo único que le quedaba.
lo único que tenía. Así cada día, sus llantos fueron menguando y las ganas de salir a buscarlo también. Un año después se había ido volando, y a medida que crecía tomaba un cuaderno y apuntaba modificaciones en sus dibujos y garabatos. ¿Realmente su padre lo había abandonado? Aún no se lo podía creer. Había estado a punto de llorar una vez más de las miles de veces que lo había hecho cuando su mente fue bloqueada por los llantos de alguien más. Menacho, un pequeño de 3 años, un año menos que Tellá, acababa de llegar y se rehusaba a entrar al comedor. Las madres habían hecho hasta lo imposible porque llegase a comer algo, pero no habían tenido éxito. Tellá fue hasta él, lo tomó de la mano y lo guió hasta su mesa. El llanto de Menacho se alivió al ver a un niño como él que lo llevaba de la mano. Pero no solo eso, Tellá lo acariciaba para calmarlo. Parecía decirle que todo iba a estar bien. Ahora estaban corriendo sin descanso. Llegaban al puerto por pescados. A veces caían de los barriles recolectores. En otras ocasiones eran los pescadores mismos los que se las daban. Tellá y Menacho llegaban juntos con una hermana a la institución de ayuda. En el camino Tellá se detenía tratando de recordar el camino hacia su casa. «Si la veo, de seguro la reconoceré», le había dicho a Menacho. La monja no los perdía de vista. «No se alejen, o los perderé. ¿Quieren perderse?». Ambos la observaban, pero un pensamiento lo había dominado. «Si tan solo recuerdo una calle, de seguro que llegaré», se había dicho. ¿Qué tan grande era Marruecos como para perderse?, se preguntaba Tellá. En la noche, cuando estaba en la cama observando las estrellas, a menudo recordaba el balanceo de su cabeza al mirarlas. Él se había recostado sobre el pecho de su padre. Este dormía y su respirar producía un movimiento como si estuviese navegando en un bote. Así lo había recordado. Al volver en sí, le había propuesto a Menacho que lo acompañara a buscar su casa. Quería encontrar a su padre para que lo mirase a los ojos y le explicara por qué lo había abandonado en el albergue del convento. Era un bonito lugar, pero había sido hecho para niños que sus padres no estaban vivos o que sus padres no los querían. ¿Por qué él estaba allí? Él realmente no encajaba con esas características. No había reunido esos requisitos, o al menos eso él pensaba. Tenía a su padre vivo y jamás le había ocasionado problema alguno. Ni siquiera había llorado por hambre. Él lo había comprendido siempre, pero allí se encontraba, sin comprender nada todavía. Menacho sonrió en señal de aprobación. Irían a desafiar las calles de Marruecos. A la mañana siguiente, Falicia, la hermana, se entretuvo esperando la mercadería y cuando volvió a ver a los pequeños, Tellá y Menacho habían desaparecido. La respiración agitada de ambos lo decía todo. Se estaban adentrando en la ciudad. Eran las 9 de la mañana apenas cuando empezaron su travesía. Las avenidas estaban colmadas de gente. Solo irían en 2 direcciones por si se perdían. Trazaron la ruta directo desde el muelle hasta el centro de la ciudad. Así, si les daba la noche y no hallaban alguna pista que los condujera a la casa de Tellá, regresarían tan pronto como pudieran. Con el transcurrir de las horas, Menacho perdía de vista el inicio del camino. Iban cuesta arriba, pero la gente, los edificios y las casas en el camino se hacían cada vez más pequeñas. Nada, no había nada que Tellá pudiera recordar. «Vamos muy rápido, no puedo ver bien las calles. Tenemos que apresurarnos, llevamos horas y no hay nada. Creo que ya debemos volver», dijo Menacho asustado. «Solo un poco más», suplicó Tellá a Ahmad. «Tienes que darte por vencido». En eso estaba, cuando entonces recordó la vieja casona, justo donde siempre volteaban aquellos días en los que iba por la ración de comida al convento. Tellá se detuvo, pero ya era hora. La noche caería en breve. Tenían que volver. En la puerta de la casa se detendrían la próxima vez para recordar hacia dónde iba el camino a su casa. Así se dieron prisa. Al llegar fingieron que se habían perdido.
Ambos se miraron envolviendo sus sonrisas en señal de complicidad. «Es muy lejos», se escuchaba la conversación durante la noche. «No creo que deberíamos volver. Hoy tuve miedo de perderme». Esta era la conversación, pero Tellá dijo que lo intentarían en otra oportunidad, que no se preocupara, que si él no quería ir, estaba bien. Menacho solo asintió con la cabeza y quedaron dormidos, presos del cansancio de ese día. Así pasaron hasta 2 años. El estudio, las tareas, el deseo de ser mejores cada día lo había envuelto. Ya tenían 6 años Tellá y 5 años Menacho, cuando recordaron que se venía una oportunidad de salir nuevamente. «Si logramos llegar a la vieja casona, de allí a la izquierda hacia el mercado de alfombras, yo puedo saber dónde es mi casa». Menacho no lo miraba a los ojos. «¿Qué pasa, Menacho?» «No quiero ir. Tengo miedo de perderme. Me perdí una vez y aquí estoy. Nadie me ha venido a buscar. Diablos, nadie. Pero bueno, ha sido por mi culpa. Tu padre, en cambio, aún vive y debe estar en algún lugar. Si tú quieres, puedes ir, pero yo no quiero». «Está bien, iré solo. No tienes que sentirte mal. No hay problema», le dijo Tellá mientras lo abrazaba. El día llegó. Tellá se despidió de Menacho. «Por favor, vuelve cuando le encuentres». Así se despidió Tellá. «Tengo apellido», gritó. «Tenemos apellido», le respondió Menacho. Así Tellá emprendió el viaje con unas piezas de pan, una cantimplora de agua y otra de leche. Volvería antes del anochecer, pensó. Él no imaginaba lo que le iba a pasar. El camino hasta la vieja casona no fue difícil, todo estaba como siempre, pero luego tocaba llegar al mercado de alfombras, luego al de las telas y luego al de los hilos. El sol casi caía cuando llegaba primero al mercado de alfombras. Ahora habían más vehículos que de costumbre. «Ojalá y estés allí, padre, para que sepas que te he extrañado. Tengo un dibujo que hice para ti. Te abrazaré y te diré que no tendrás que preocuparte más por mí. Las hermanas me darán de comer hasta que sea grande y hasta que pueda trabajar. Viviremos juntos y eso es lo más importante». Así muchas cosas pensaba darle o decirle, pero la noche cayó y recién cruzaba el segundo mercado. Ya no podía regresar, estaba lejos como para volver. Así se dispuso a asumir que quizá dormiría en la calle. Al final había llegado. «No hay nadie en la calle», dijo Tellá. Pero él ahora recordaba la calle. El sonido de las ruedas del cochecito mientras su padre se apresuraba se le vino a la mente y parecía ser tan real. Era esa la calle. Su corazón saltó de emoción. Corrió al lugar y aunque era de noche, nadie estaba por allí. El lugar lucía desolado. Habían crecido muchas plantas. La puerta estaba cerrada. No parecía que alguien había vivido allí, al menos no en mucho tiempo. No estaba allí su padre, hace muchos años. El llanto lo envolvió y no había quien lo consuele esta vez. Estaba solo y el frío no entendía que las cosas estaban muy mal para él. Cansado, agotado, su última esperanza se había esfumado después de años. Esta vez sí, su teoría se había confirmado. Su padre realmente lo había abandonado. Pero lo amaba. ¿Cómo era posible eso? ¿Por qué lo amaba aún más? ¿Qué tenía él en su corazón de diferente que lo forzaba a sentir algo por alguien que lo había dejado en medio de la nada? Ahora sabía que su padre lo había dejado en ese lugar y no había nada, ninguna teoría que pudiera contradecir tal hecho en su mente. Al día siguiente, sus días perdieron sentido. Caminaba sin rumbo, observaba en las avenidas a muchos niños con sus padres. Era realmente doloroso cada vez que veía una escena como esa, pues le rompía el corazón y rompía a llorar. ¿Cómo era posible que su padre no lo haya querido? Nada dolía más que eso. Pateó una lata oxidada que había encontrado en el camino y apesadumbrado empujó la vieja puerta de su casa. Los recuerdos
eran inevitables. Pero, ¿qué podría hacer? La cobardía de su padre lo había sentenciado a vivir una vida en soledad. Conforme pasaban los días, empezó a tratar de devolverle algo de vida a la casa donde antes había vivido junto a su padre. Al menos recordaba algunas cosas sobre las alfombras. Podría empezar con lo que había en la casa. Aún servían los hilos. Desempolvó algunos retazos de alfombra hechas para guiarse y al menos recordaba algo. Era un día soleado cuando había empezado a hacer unos pequeños tapetes. Él los llevaría a la peatonal de la ciudad para venderlos y sacar algo de dinero. Atrás habían quedado los días de tristeza y melancolía. Él se haría un espacio en el pueblo con lo que sabía y con lo que tenía. Entonces, los primeros días tuvo éxito. Con el dinero que obtuvo por sus tapetes, arregló su casa. No quería ser visto solo, porque si no, lo llevarían de vuelta al albergue en el convento. Así que ideó un plan para conocer a algunos adultos quienes eran mercaderes también en la peatonal. Él había planeado saludarlos como si fuesen su familia. Su vida pudo haber seguido como lo marcaba en su mente. Tella al-Mahd sufrió tanto, pero perdonó tanto también. Mientras caminaba a sus 8 años ya, se había valido por sí mismo, pero tenía ese sentimiento siempre, una mala energía que recorría su cuerpo cada vez que recordaba cómo su padre se había atrevido a abandonarlo en aquella fila, aquella tarde en el convento. Tiempo después, se encontraría con Menacho. El encuentro fue de lo más emotivo y tierno de dos amigos. Tella logró perdonar a su padre en su corazón y decidió seguir su vida por su cuenta. Incluso, en esos días, le habían llegado rumores que su padre estaba vivo al otro lado de la ciudad y que incluso tenía ya una familia y, es más, un hijo. Respiró profundo entendiendo que si su padre hubiese querido y si realmente hubiese sido la necesidad lo que lo había impulsado a hacer eso, él debió volver hace mucho, pues ahora él sabía que le iba muy bien. Tella ya lo había perdonado y se resolvió a corregir todo cuanto podría tener incrustado en su corazón. De practicar el Islam y ver a su padre orar todos los días, él entendió que la religión no era garantía de que alguien o un ser humano fuese un hombre o un padre bueno en esta vida. Eso había sido la prueba. Él, al tener contacto con las hermanas de la caridad, aprendió de Cristo y aunque no se convirtió, creyó que era más justo creer en un Salvador que en la hipocresía de muchos que, como él había leído, se tragaban el camello y colaban el mosquito. Su padre oraba con su nueva familia en otro lado. Tella lo había sabido, pero no sintió deseo de buscarlo más. Lo único que había conservado en memoria de que él sí había sido un buen hijo, lo único que demostraba que a pesar de todo lo que su padre le había hecho, era que había mantenido el apellido de su padre, como señal de lealtad. Lo había hecho por si algún día, por azares del destino o Dios lo había querido, él se lo encontraba. Sería una señal de que él realmente sí era una buena persona. Su padre al final supo que su hijo vivía, pero a pesar de eso no lo fue a buscar hasta ese momento. Sin embargo, Dios le tendría preparado una lección para el padre de Tella. Las noticias de la vida de ambos les llegaban. Por parte de Tella se escuchaba que cosechaba frutos de su trabajo y su esfuerzo, mientras por el lado de su padre una desgarradora noticia creció entre los alfombreros. El padre de Tella había tenido otro hijo, pero este, con el pasar del tiempo, había desarrollado una enfermedad cardiovascular. Su hijo se marchitaba esperando un donante en la inmensa fila de quienes pugnaban por una operación, un trasplante de corazón. El padre de Tella había sufrido tanto que había ido contra sus propias creencias para que su hijo fuese sometido a cuanto tratamiento existía, pero nada daba resultado. Desahuciado, ahora sabía que era quizá una lección de Alá para él, para que se acordase que una vez había tenido un hijo y él cobardemente lo había dejado en la fila afuera en un convento, lo había abandonado sin piedad.
Al mismo tiempo, Tellá, con 12 años, empezaba a salir a flote. Tenía una buena cantidad de dinero ahorrado como para empezar su propio negocio, pero dicen que por alguna razón las cosas pasan en la vida. Iba caminando Tellá apurado por la calle, llegaría tarde a casa y tenía un pedido urgente que entregar al día siguiente. Había planeado amanecerse para que eso fuese posible. Un hotel enorme había abierto sus puertas y Tellá tenía el don para los tapetes y las alfombras. Sin que él se lo esperara, de súbito, fue embestido por un camión que no alcanzó a frenar. Las monedas que había hecho ese día y las telas que tenía en sus manos cayeron en el pavimento. Las mujeres cerca estaban horrorizadas. La vida de Tellá había llegado hasta allí. Agonizaba camino al hospital central. Nadie lloraba por él. Solo Menacho probablemente lo habría hecho de saber que en ese momento su amigo se iba de esta vida. Era su hermano y, como él lo había considerado, una familia de sangre. Entonces, mientras Tellá luchaba por su vida, coincidentemente en el mismo lugar, en la habitación contigua, se hallaba el padre de Tellá, con su otro hijo, quien también luchaba, aferrándose a la vida con cada respiro. El llanto era desconsolador. No había nada que pudiera sanarlo. Entonces en el fondo se escuchó el bip continuo de alguien. Alguien se acababa de ir. El correteo de las enfermeras de un lado a otro aturdían a todos. Entonces entraron a la otra habitación. El doctor dijo que tenía una buena noticia. Al parecer tenemos un donante ideal. El hombre cayó de rodillas y empezó a orar sin cesar. La operación de trasplante se llevaría a cabo en breve. Al día siguiente, todo había pasado tan tranquilamente. Su hijo se había recuperado y había muchas buenas expectativas. La operación había sido un éxito. El pasillo lucía calmado y tranquilo. La luz de los primeros rayos del sol habían ingresado y con eso la nueva oportunidad para el hombre y su hijo. «Doctor», dijo el hombre, «me gustaría agradecer o darles mis condolencias a los padres del muchacho que donó el corazón. Me he enterado que había fallecido en un terrible accidente. Mire, señor Ahmad, lamento decirle que no es política nuestra mostrarle, pero este es un caso excepcional. El muchachito no tenía familia. Solo hay un jovencito que lo llora en el pasillo y está a la espera de que le entreguen su cuerpo». «Ah, bueno, debe ser su familia». «Bueno, es el que está en el fondo, mire», le respondió el doctor señalando a un muchachito que tenía los ojos hinchados. «Entiendo, iré a agradecerle». Así se acercó el hombre hasta el jovencito, a quien lo saludó y le dio sus condolencias, pero también agradecimiento, pues el corazón de su familiar había salvado a su hijo. El jovencito estaba muy abatido, no podía contestar nada y solo correspondió las condolencias. Al regresar, no pudo evitar preguntar por la habitación del donante. Para su mala suerte, cuando llegó ya se habían llevado el cuerpo, pero por descuido habían dejado el tablero de apuntes del procedimiento de ese día. Paciente 0023 falleció a las 11:35 producto de un accidente de tránsito. Edad 13 años. Nombres: Tellá Ahmad.